Bueno, bienvenidos a esta sesión sobre los sueños en el arte. La frase de la materia que están hechos los sueños es una frase de Shakespeare, muy hermosa y muy citada. Y bueno, también hablamos mucho de los sueños en estos días. Es como que los sueños empiezan a ser más presentes en nuestra vida cotidiana, o quizás simplemente los recordamos de otra manera, los recordamos más. Y tienen otro peso, ¿verdad? Como que si nuestra vida psíquica, ahora que no hay tantas distracciones del exterior, de repente empezara a tener otro peso y uno se despierta y lleva consigo el sueño durante el día, ¿verdad? Ese recuerdo del sueño bueno o el sueño malo, pero nos acompaña durante el día. Y lo que me pasó preparando esta charla fue que me di cuenta que también había otros tipos de sueños que nos están acompañando, que tienen que ver con el futuro, que tienen que ver con la proyección de un viaje, de un lugar donde quisiéramos volver o que quisiéramos conocer. Entonces, bueno, si bien el tema es enormemente amplio, eh, traté de estructurarlo a partir de una mujer cuya vida atraviesa circunstancias del siglo XX que son especialmente significativas en la historia del arte, que fue protagonista en varios lugares, realmente donde estaba pasando cosas muy importantes, que se llama Remedios Varo. Remedios Varo fue una artista española de origen, mexicana por adopción después de su exilio, nunca volvió a España, que nació en 1908 y murió muy joven, en 1963. Eh, su carrera pictórica, digamos, llega a su madurez básicamente en México, pero antes recorre, eh, tiene circunstancias que tienen que ver con su vida, que tienen que ver con la Guerra Civil Española, con la Segunda Guerra, recorre todos los escenarios más importantes de ese momento, que son París en Europa y México en Latinoamérica. Así que vamos a seguir un poco hoy como estructurante la vida de Remedios Varo, que comienza en España, comienza en Gerona, en Barcelona, en el seno de una familia católica de clase media. Su padre era ingeniero, y eso hace que Remedios Varo vaya a tener una infancia con muchos viajes, con muchos cambios de domicilio, justamente por el trabajo de su padre. Pero bueno, ¿a qué panorama del arte nace esta niña? Nace en un momento de cambios del modernismo, pero también en un momento en que se empieza a mirar de otra manera, básicamente son los simbolistas, lo que fue el aporte de dos raros, que son en realidad del siglo XVIII. ¿Por qué son raros? Bueno, porque en realidad lo que es el estilo, digamos, emergente de finales del siglo XVIII es el clasicismo. A partir del descubrimiento de las ruinas de Pompeya y Herculano, se desata una especie de fiebre, ¿verdad? Por ir a Italia, por registrar esa maravilla de los monumentos que a veces estaban mutilados, esas ruinas maravillosas, y se encuentra en este registro clásico de las formas una posibilidad de un lenguaje nuevo. ¿Por qué la necesidad de un lenguaje nuevo? Bueno, porque estaba cambiando el mundo occidental de una manera muy importante. Es el fin del feudalismo, es el fin de 8 siglos de un sistema que había empezado a mostrar ya que no servía, ¿verdad? Que no era necesario. Y entonces lo que se instala es, frente a la idea de lo divino, la idea de la razón eh, iluminándolo todo. Por eso justamente este periodo se llama de la Ilustración. eh, Tiene como filósofos importantes a Rousseau, a Voltaire y a Descartes, por supuesto, antes. Y lleva a muchos artistas a tomar, como David, por ejemplo, a tomar estas formas del clasicismo para relatar ya no el juego en los jardines, que había sido el tema como del rococó
esas escenas encantadoras de la vida cotidiana, sino los grandes temas. Pero ahí se va colando, en el mismo clasicismo, se va colando un espíritu nuevo, que es el espíritu del romanticismo. Es decir, no todo se puede explicar por la razón. Quedan una cantidad de sentimientos y de emociones y de experiencias que no pueden ser explicadas solamente por la razón. Y a esas experiencias justamente tienen que ver con lo onírico. Y van a asignar entonces la obra de Fuseli, un suizo que después se radicó en Inglaterra, que fíjense ustedes en esta obra, se llama El artista desesperado ante la grandeza de las ruinas antiguas. Desesperado y ruinas clásicas es algo como que no pega, porque justamente si algo pide el clasicismo es como esa, no falta de emociones, pero sí ese manejar las emociones de manera que no nos tomen por completo, ese equilibrio perfecto entre la idea y la emoción. Sin embargo, este artista está desesperado ante esa grandeza, y que es una grandeza, además en este caso, una grandeza trágica, porque es una grandeza de lo mutilado, de lo que nos quedan solamente las partes, no estamos viendo el todo. Fuseli va a crear esta imagen que seguramente es muy conocida por todos, que se llama La Pesadilla. Estamos en 1781, o sea, no ha sido todavía la Revolución Francesa, pero tiene, por un lado, esta mujer, digamos, que está presa de la pesadilla, tiene algunos rasgos en su vestuario, en el diván que la acoge, que tienen que ver con lo clásico, justamente, la mesita que está al lado, pero el espíritu no es clásico. O sea, ese abandonarse sensual al sueño, esa entrega total, y esos monstruos obviamente no son clásicos, esos monstruos nos están hablando del sentimiento del romanticismo, de eso otro que queda oculto, digamos, bajo la luz de la razón, pero que forma parte de la experiencia humana. Este cuadro, que tiene dos versiones, ha sido muy usado también hasta por el cine, ¿no? En el Drácula de Coppola, justamente Coppola vuelve a tomar esta forma de la mujer entregada al sueño y la replica prácticamente en su composición, en su forma, en su color, tal cual. Entre otras cosas, Fuseli fue ilustrador del Infierno de Dante, y esas ilustraciones nos hablan como de un mundo mucho más onírico y casi medieval, que es un poco también una tendencia, ¿verdad?, que van a tener estos pintores, que es conectar nuevamente, no con el espíritu clásico, sino con ese otro espíritu, más quizás que en ese momento se siente eh, como menos mediado por la razón, que sería justamente el espíritu de la Edad Media, un espíritu más puro, si se quiere. Acá está Elohim creando a Adán, y está eso del sueño, ¿no? Adán es una figura que está dormida y que está despertando, incluso su forma se está haciendo, ¿no?, en ese despertar. Y el otro raro es William Blake. William Blake fue un caballero escritor, un excelente grabador también y pintor, contemporáneo de Fuseli. Se conocieron, se trataron y posiblemente tuvieron una mutua influencia. Y él escribe de la propia existencia humana, que lo abarca todo en conjunto. Y dice: no hay nada fuera de la imaginación, es inmortal, eterna e inagotable. Acá está abriendo justamente un pensamiento, ¿verdad?, que no tiene que ver con la razón, sino con ese otro territorio, digamos, que es el de la imaginación. Fue un artista muy prolífico, básicamente trabajó también como mucho en el dibujo, más que en la pintura, y dejó, bueno, varias obras, tanto literarias como ilustraciones de sus propias obras.
época también era una época de tener que repensar cómo iba a ser la arquitectura para ese nuevo tiempo que se venía. Y acá tenemos a Boulez, que es un pionero, digamos, de lo que sería la arquitectura visionaria. Boulez también, a finales del siglo XVIII, va a hacer varios proyectos que no llegan a construirse ninguno, que dan lugar a esa arquitectura utópica que trata de tomar las formas de lo clásico o incluso las formas de lo egipcio, que también era una influencia que a partir de las campañas de Napoleón, ¿verdad? En Egipto había inundado Francia con su forma, su arte, y va a pensar entonces en una gigantesca biblioteca o en un cenotipo, en un túmulo de homenaje, uno en estilo egipcio y otro, el más conocido, que es el cenotafio de Newton. Y fíjense ustedes qué formas tan simples, qué formas tan alejadas de lo que era toda la gramática barroca de la época, ¿no? Es decir, acá hay una intención de ir más adelante, de simplificar, de acercarse como a lo esencial. Esto, como les decía, es una arquitectura visionaria que no llegó a construirse, pero Boulez va a tener una influencia en arquitectos posteriores. Fines del siglo, estamos ya del siglo XIX, estamos ya en un momento en que las revistas y la prensa y las ilustraciones y también la fotografía empiezan a difundir las imágenes de lo exótico, de lo que está lejano. Y eso provoca sueños de viajes imaginarios, como por ejemplo en Rousseau, el aduanero Rousseau, que en una clave de lo que hoy llamamos naif, va a ser esta gitana dormida. Esta gitana está dormida tan tranquilamente, ¿verdad? Con ese león al lado, en un paisaje que Rousseau, que nunca salió de Francia, no había visto. Entonces, esa apertura a los viajes imaginarios, lo que se provoca también por esa mezcla, digamos, del registro por un lado y de la imaginación, el poder expandir el horizonte donde uno vive y poder soñar con esas tierras lejanas. Tierras lejanas también son las que alimentan este árbol de la vida. Yo elegí esta obra, pero en realidad esta obra que estaría inscripta dentro del simbolismo, de la etapa simbolista de Gustav Klimt, es una obra que, como otras obras simbolistas, va a hablar de los sueños, pero además de una manera sincrética, o sea, recuperando formas y tradiciones que vienen de lugares tan lejanos como de la India. Es muy interesante la posición que tiene Klimt y Viena en especial, ¿no? Como una especie de bisagra entre Occidente y Oriente, y un lugar donde el comercio, digamos, no había una gran interacción desde la Edad Media, que hace que la estética esté atravesada por formas, por colores, como el dorado, por ejemplo, pero sobre todo por esa delicadeza de las formas, por esa que son realmente identificables con la estética que viene de Oriente. Entonces, bueno, El árbol de la vida no es una obra muy conocida, es una obra que no está abierta al público, está en una colección privada, y es de 1909. Es un año bien especial para Klimt, porque es el año en que viaja a Rávena y queda fascinado con los mosaicos bizantinos. Entonces, acá se ve esa influencia, digamos, como muy cercana. Y hablando de viajes imaginarios, la primera ficción que tenemos en el cine es justamente la de un viaje imaginario, que es El viaje a la luna, de Georges Méliès en 1902. Méliès era
el dueño de un teatro, es decir, era alguien que manejaba todos los recursos escénicos de crear trucos, y con esa formación ve en el cine la posibilidad justamente de ampliar a escenarios fantásticos usando los recursos que son de la fotografía y del montaje, tener todas las posibilidades de, digamos, de unir lo que eran los trucos en escena con estas otras ilusiones que permite lo cinematográfico, y va a crear este viaje a la luna con, con medios que son muy, muy mezclados, porque ahí van a ver que tenemos, bueno, obviamente tenemos actores, pero también tenemos montaje, ¿verdad?, de elementos escenográficos, y tenemos incluso, si ustedes ven, las rocas están claramente, están pintadas. Él prácticamente inventó todo lo que seguimos usando en los trucos, pero bueno, una mentira para acercarnos a la verdad, que de alguna forma son estas visiones oníricas de lo que se llamó el viaje a la luna. Volviendo a Dolores Varo, ya en 1917, es una de las primeras mujeres que son aceptadas en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Esto es bien importante porque ella va a tener un apoyo que no es frecuente en su época para las mujeres, un apoyo de su familia para que se profesionalice y estudie. Y en este periodo, es un periodo muy fermental, porque va a compartir tiempo y conversaciones, nos imaginamos muy ricas, con jóvenes que estaban en la residencia de estudiantes, García Lorca, Dalí y Buñuel. Hay una película que se llama Sin Límites, que se puede encontrar en YouTube, que es del 2008, que justamente se centra en esta etapa de la vida de estudiantes de estos tres artistas españoles, y es bien interesante, digamos, como para verlos como en general no los vemos, ¿no? Como unos jóvenes que están comenzando a encontrar su propia voz artística. Ya tenemos a Remedios Varo en una fotografía de 1926. Ella está dibujando, su abuela está cosiendo. Bueno, es una bella foto de su época todavía de estudiante. Pensamos que en esa época en Madrid posiblemente Remedios Varo tomó contacto directo con algunas obras del Prado. Una de esas posibles obras es esta, El Jardín de las Delicias. Se ha llamado al Bosco, ¿no?, el pintor de los sueños, justamente. Y hay algo después que vamos a ver en la técnica y en la forma de representar de Remedios Varo, que tiene una raigambre casi flamenca, es decir, tiene ese detalle y esa forma de pintar los sueños, como si quisiera convencernos de que son reales, ¿verdad?, a través de ese increíble detalle de las, aun cuando está representando lo que obviamente no existe, ¿no? Lo hace con una precisión y con un detalle que en parte nos recuerda al Bosco, con esos mundos además que tienen como una narrativa propia, donde vamos a descubrir escenarios y personajes en distintos planos, en distintas proporciones, donde todo nos invita, digamos, a sumergirnos en ese sueño tan especial. Quizás el Bosco no sabía que estaba pintando sueños, quizás sí. En realidad, supuestamente, digamos, él estaba reflejando una iconografía que tenía que ver con, con, con la literatura, digamos, de la época. Pero fíjense ustedes qué interesante cómo en el dibujo la factura es bien distinta, como el dibujo del Bosco, confieso que es la primera vez que encuentro un dibujo del Bosco, aparece esa unión entre lo fantástico y lo real, y a la vez una manera de dibujar muy suelta, que poco parece tener que ver con ese extremo del detalle que después pasa a la pintura, y que tiene que ver obviamente con el uso del óleo y con la forma en que lo aplicaron justamente en la tradición
flamenca estos artistas. Acá tenemos a Patinir, San Jerónimo en el desierto. En Patinir el paisaje toma un lugar fundamental para articular la narrativa. Y fíjense ustedes en cómo representa las rocas, cómo representa lo que está más lejos, ¿no? Cómo este paisaje en realidad tiene mucho más de onírico, es muy expresivo, tiene mucho más de onírico que de real, si bien él pinta también como el bosco con extremo detalle y representa incluso plantas o flores de una manera muy ajustada. Una tercera posible influencia es la obra de Bruegel, El Viejo. Este es un paisaje con la caída de Ícaro. Es un tema que se refiere a un sueño también, que es el sueño de llegar, el sueño de volar y el sueño de llegar hasta el sol. Es un sueño, y quizás esto por eso es un cuadro un poco moral también, es un sueño que termina en fracaso. Acá, si ustedes ven esta piernita, ¿verdad? Que está acá sumergido el cuerpo y apenas como luchando todavía, es lo que queda del cuento de Ícaro. O sea, nosotros no lo vemos su caída, sino que vemos ya cuando Ícaro ha caído y cuando es apenas un detalle mínimo que hay que buscarlo dentro del cuadro. ¿Por qué? Porque, bueno, porque en realidad este sueño, sucede acá en la Tierra. Y en la Tierra lo que es realmente protagónico, lo que está en primer plano es el trabajo. Son los trabajos que tienen que ver con asegurar nuestra continuidad en la Tierra. Es algo así como, bueno, los sueños tienen lugar en la Tierra, pero en realidad los sueños son. O sea, lo más importante es esto de la vida diaria, que no tiene ese brillo, no tiene esa, esa ambición, ¿verdad? De tocar las alturas, sino que se conforma como el caballo o como el hombre en bajar la cabeza y en hacer su trabajo. Una bellísima obra de Bruegel el Viejo que, bueno, tiene justamente esa misma factura. En 1911, De Chirico crea esta obra que de alguna forma inaugura lo que se llamó la pintura metafísica. O sea, nos estamos ya alejando del modernismo, nos estamos alejando de esa otra respuesta estetizante, más orgánica, y de Chirico, impactado por la ciudad de Turín, por sus pasajes cubiertos, por su geometría, va a comenzar esta pintura que es mucho más geométrica, que es mucho más simple, y que en realidad bajo esa simpleza nos está descubriendo un mundo que parece un mundo también onírico. Por ejemplo, en este de las musas inquietantes de 1916. Les pido que tomen nota, además de esta figura sentada. Es una figura que también Dora Maar después va a representar en fotografía y que la vamos a encontrar también en la obra de este otro artista, Alberto Savinio, en 1932, en esta Anunciación inquietante, ¿verdad? Donde el ángel ocupa toda la ventana de la Virgen. Y si ustedes miran, la cabecita es la misma. Ahora, lo interesante es que en realidad Alberto Savinio era el hermano de Giorgio de Chirico. Este fue su nombre literario, porque bueno, Alberto Savinio en realidad fue pintor también como Giorgio de Chirico, pero después se dedicó más a la literatura. Pero me pareció interesante traerlo porque, bueno, son dos hermanos soñando y compartiendo también estos desafíos de nuevo lenguaje. En 1924, André Breton va a escribir el Manifiesto Surrealista, sumamente importante, porque además es la primera vez que hay una conceptualización y una autoconciencia
¿verdad?, de estar comenzando un movimiento artístico. Los movimientos artísticos en general lo que sucede es que después los historiadores del arte les ponen nombre. Pero en general cuando los artistas están creando no se preocupan dentro de qué movimiento están creando. Y esto justamente con André Breton va a tomar otra forma, ¿verdad? Y bueno, va a ser un movimiento, quizás la última y más importante de las vanguardias que habían comenzado con el siglo XX, va a ser un movimiento lleno de peleas, de subgrupos que se van, de gente que es exiliada del grupo, porque bueno, es adicta a las drogas o cosas que Breton no consideraba que estaban dentro del espíritu del verdadero surrealismo. Y vamos a recordar que la palabra surrealista es una palabra que usa en 1917 Apollinaire, y tiene que ver con Picasso. Apollinaire había ido a Italia a la primera representación de un ballet, de los ballets rusos, donde justamente Jean Cocteau había hecho la puesta en escena, la dirección artística, y Picasso los diseños para los trajes y la escenografía. Era absolutamente de ruptura. Era, bueno, con personajes, algunos enormes, otros muy pequeños, pero que no tenían un hilo conductor como tenían los ballets clásicos, sino que justamente lo que hacían parecía absolutamente sin sentido. Cuando se llevan ya unos minutos de la representación, la sala, escandalizada, empieza a gritar y a pedir que le devuelvan el dinero. Y ahí se levanta Apollinaire con su cabeza vendada. Él había sido herido durante la Primera Guerra, se estaba recuperando, estaba de uniforme, con todas sus medallas. Se levanta en medio de la sala y dice que no están entendiendo, que lo que están viendo no es una representación de la realidad, sino de lo subreal, es decir, de aquello que vive bajo la piel de la realidad, pero que también forma parte de nuestra realidad. Breton va a tomar esta palabra justamente para el movimiento y dice: el surrealismo descansa en la creencia de una realidad superior, de ciertas formas de asociación no tenidas en cuenta hasta hoy, de la omnipotencia del sueño, del proceso desinteresado del pensamiento. Tiende a arrasar definitivamente todos los mecanismos psíquicos restantes y a sustituirlos en la resolución de los principales problemas de la vida. Esto es sumamente importante, parece la omnipotencia del sueño. Y esto del proceso desinteresado del pensamiento. El pensamiento ya no es funcional a resolver cosas, ¿verdad? Como en general se tomaba, es un pensamiento no destinado a, sino que es un proceso desinteresado, es un proceso abierto, es un proceso que no busca un resultado. 1929 va a ser un año muy importante para el surrealismo. Y bueno, tuvimos la suerte de ver en una exposición en la Galería Nacional de Budapest justamente obras que estaban elegidas a partir de este año 1929, como El doble secreto de 1927 de René Magritte. Este año 1929, que bueno, además es el año del crack económico que va a sacudir a todos los países occidentales, es el año en que también Buñuel y Dalí llegan a París, que Buñuel estrena El ojo andaluz. Acá tenemos también a una mujer directora, se llamaba Germaine Dulac, y Germaine Dulac había realizado un filme que se llama La coquille et le Princeman, sería La concha y el clérigo, que justamente estaba
en este espíritu totalmente del surrealismo, y que usaba, como había usado Meliátes, estos recursos, digamos, de los trucos, de la composición, que nos recuerda después también mucho del cine expresionista, ¿verdad? Mientras Dolores Varo está en Madrid y en 1930 termina sus estudios y se casa con Gerardo Lizarraga y se van a París durante un año. Acá puse una obra de Gerardo Lizarraga, que es un pintor bien interesante, que bueno, justamente se está realizando ahora un catálogo razonado de toda su obra, pero es bien interesante conocerlo. Vuelven de París y en el 32 se establecen en Barcelona, y acá Remedios Varo comienza a trabajar como diseñadora publicitaria, que va a ser algo que va a hacer toda su vida. Toda su vida ella va a mantener una actividad paralela de diseñadora, de ilustradora publicitaria. Esta obra justamente es una obra creada en esta época, y acá ya vemos, ¿verdad?, el tema de lo onírico y justamente la raigambre surrealista que tiene. Ahí forma parte de este grupo que se llama Logicovistes, que van a exponer juntos y van a trabajar juntos. En 1935 comparte el estudio con Esteban Francés, un pintor surrealista que la va a introducir al círculo de André Breton. Ahí rompe su relación con este pintor Lizarraga, y en julio Marcel llega a Barcelona con Oscar Domínguez. O sea, Barcelona se convierte en un punto bien importante de encuentro de artistas, y realizan a la manera de lo que era esa práctica surrealista del trabajo colectivo, cadáveres exquisitos, ¿no?, que empiezan siempre con un dibujo que toma rápidamente se colectiviza porque alguien comienza algo, lo tapa y sigue otro artista a ciegas, creando bajo su propia inspiración del momento, y el resultado, digamos, es esta elaboración entre varios, pero que no conocen tampoco qué es lo que están haciendo los otros. En este tema de los sueños, sin duda, que es muy importante, la influencia de Freud. Freud habilita de alguna manera este trabajo con los sueños. Él publica en 1900 su tratado sobre los sueños, que va a ser traducido y va a tener mayor difusión en los años 20, justamente. Y sin duda estos artistas leyeron a Freud y tomaron de Freud esa liberación, ¿no?, que hay a la expresión del sueño, porque Freud distingue como muy claramente, ¿no? Él dice: cualquiera que despierto se comportase como lo hiciera en sueños sería tomado por loco. Pero hay un territorio donde todo esto es válido y puede expresarse y puede tomar forma. Y hay otro territorio, que es el territorio de lo real, donde podemos seguir con nuestra vida cotidiana y reglada, digamos, por la convivencia social. Esto no implica estar loco, sino simplemente que hay dos formas de vivir. Una que sería esa vigilia, digamos, ¿no?, en la que hacemos nuestros trabajos y somos miembros responsables de una sociedad, y ese otro estado del sueño a veces despierto, sueño nocturno, que nos permite, digamos, otro contacto con el inconsciente y acceder y transitar sin destruirnos los abismos que hay en nuestra psique. Y justamente esto va a tener también
su eco en el cine, que es, por ejemplo, en el gabinete del doctor Caligari. Justamente toma el espacio, ¿verdad? Y hace por primera vez un diseño del espacio totalmente basado en lo onírico y fuera de los espacios arquitectónicos tradicionales. Dicen que fue en parte porque no tenían dinero como para hacer una escenografía normal, pero el resultado fue justamente estar como muy alineados con lo que se estaba haciendo en otros planos, ¿verdad? Porque también hay como elementos acá de volumen, más es plano, hay elementos como de collage, más allá de que estas formas, digamos, pueden tener que ver con el expresionismo, con las formas del expresionismo. La idea es justamente esa, de que la realidad que nos importa es la que subyace por abajo de la otra realidad, y que esta es una forma de mostrarla y de interpretarla mucho más verdadera que si hubiera sido una escenografía real. El tema de los sueños es un tema que obviamente tiene en Dalí un representante muy importante. Dalí incluso consigue encontrarse con Freud en algún momento, es como una entrevista en la que tiene muchas esperanzas, pero bueno, parece que no resultó ni para Dalí ni para Freud demasiado interesante. Freud dijo algo así como que le interesaba más lo que el Dalí despierto, el Dalí, digamos que, ¿no? Dio uno que esos sueños de Dalí que le parecían como demasiado elaborados ya como para ser material. Pero en esta exposición que les contaba, que vimos en el Castillo de Buda, que reúne alrededor del eje del año 29, se expuso esta obra, que es una obra del Thyssen, que en realidad es posterior, es de 1944, pero bueno, tomando en cuenta que este sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada, un segundo antes del despertar, en realidad tiene su origen en la relación que él comienza con Gala en 1929. La tentación de San Antonio es una bellísima obra con estos elefantes y caballos, digamos, que avanzan, llenos de todos los símbolos de lo que es la tentación también expresada por el sexo, por las riquezas. Es un tema muy recurrente en la pintura, porque justamente era una forma de representar lo onírico a través de, de estas escenas en que San Antonio es tentado por visiones. Esto del carácter engañoso de los sueños tiene que ver mucho con eso de, bueno, no nos dejemos engañar por las ilusiones, ¿verdad? Las ilusiones reales, por esos sueños que todos tenemos, y nos olvidemos de lo que son los verdaderos principios de la virtud. Max Ernst, en 1921, crea este óleo que se llama Celebes, que es una especie de collage de formas que tienen distinto nivel, además de estilización. O sea, por un lado, especie de elefante, ¿verdad? Que está compuesto de partes que parecen como una cosa mecánica, creo que era de una cafetera que decían que había tomado la parte de arriba. Esta mezcla que se da y que los surrealistas fueron tan dados a tomar de los elementos que no tenían nada que ver, pero que se encontraban, un poco como la Biblia y el calefón de Discépolo, juntos por la absoluta casualidad, por ejemplo, en una feria de pulgas. París se vuelve el lugar fundamental, la ciudad, pero no es la ciudad luz la que buscan los surrealistas, sino todo eso que pasa por bajo la piel de esa ciudad luminosa, que son justamente los mercados de pulgas, esos pasajes más oscuros, determinadas calles. Y todo eso está representado en este óleo de 1921, donde vemos que el lenguaje es distinto. Max Ernst era un pintor, digamos,
con todas las herramientas de representación, y acá combina como varias herramientas, una para la representación de este torso, ¿verdad? Con la mano, otras son las sombras estas que nos recuerdan más a de Quirico. Hay algo como infantil y hay algo juguetón a la vez, es decir, lo onírico puede contener todo esto y también estas formas diferentes de la representación. Pero bueno, vamos a volver a Remedios Varo, a ver en qué estaba en 1936, cuando comienza la Guerra Civil Española. Y ella está del lado republicano. Acá conoce a un poeta surrealista, Benjamín Peret, que había llegado a Barcelona para luchar en la guerra, y que en las crónicas, digamos, de la vida de ella, lo ponen en el lugar de que fue su gran amor. En 1937 huyen a Francia y lo hacen por separado, se juntan en París, y por segunda vez ella va a vivir en París y se quedan allí entre 1937 y 1941. Lo que sucede en 1941 es la invasión nazi. Pero en esos años, son años muy importantes, muy vitales, porque bueno, ella se vincula con André Breton, con Max Ernst, con Brauner, con Miró, con Palén, con Dora Maar, con Leonora Carrington, y ese grupo, digamos, se reunía en el famoso Café Le de Magot. Ella era, según lo que cuentan los que la conocieron en esa época, era una mujer bastante tímida, que participaba en algunas, con algunas obras, como este Cadáver Exquisito de 1935, pero que bueno, tenía sus gestos y su humor un poco surrealistas también. Dice Isabel Navarro, que da testimonio en 2007, le encantaba unirse a los bohemios surrealistas para fotografiarse vestida de torero, vender pasteles en la calle, o mandar cartas a desconocidos cuyos nombres elegía al azar en el listín telefónico, uno de sus actos surrealistas favoritos, que realmente es muy encantador. Ella tomaba del listín telefónico nombres al azar y les mandaba unas cartas muy formales donde los invitaba a cenar a su casa. Esta época es una época muy revulsiva, muy importante, y acá nos vamos a ir un poquito antes para pensar cómo del modernismo se pasa a un diseño utópico muchas veces, que tiene que ver con la Bauhaus, que tiene que ver con el constructivismo ruso. Es un movimiento que comienza de alguna forma cerca de 1905 en Rusia, que va a unir a poetas con pintores, con diseñadores, con arquitectos, para pensar cómo debía ser ese nuevo mundo que de alguna forma se intuía antes de la revolución que estaba por comenzar. El periodo justamente inmediatamente posterior a la revolución va a ser sumamente importante, porque en ese momento de esperanza, de utopía, la fundación de un nuevo hombre y de un nuevo orden, se hacen una cantidad de proyectos, algunos nunca llegaron a hacerse, que tienen que ver justamente con esto de repensar, ¿verdad?, cómo debía ser la vida y sobre todo las ciudades modernas para ser más justas. Pero el diseño llegó a todo. Acá tenemos un afiche que es muy conocido, de Mayakovsky y Rodenko, que busca animar a leer a los obreros. Es decir, no había tema pequeño para estos diseñadores y artistas. Hicieron de todo, desde cajas de fósforos hasta diseño gráfico de boletos de tranvía. O sea, la idea era que esta nueva estética tenía que atravesarlo todo, tenía que llegar a todos y que debía incorporarse en todos los planos de la vida, ¿no? Pero bueno, por supuesto que hay algunos proyectos que son más ambiciosos que otros. Y, por ejemplo, de la Torre de Tatlin, que era la idea de construir algo que fuera mucho mayor que la Torre Eiffel de París. La idea era que fuera construida con materiales industriales como hierro, como vidrio, acero,
y que fuera un gran símbolo de esta nueva modernidad. En la base había un cubo giratorio, que era un lugar para conferencias y reuniones legislativas. El cubo iba a tener una rotación que se completaba en un año, y por encima del cubo había una pirámide más pequeña que iba a tener, albergar actividades ejecutivas, y que se iba a completar la rotación una vez al mes. Es decir, esto es todo un proyecto integral en que hay varias capas de actividad social, ¿verdad?, que están juntas y que además incluye nada menos que el movimiento. O sea, la arquitectura también, dejando de ser algo estable, rígido, quieto, sino incorporado en el movimiento ya desde el diseño, ¿no?, de diseño helicoidal, pero también con un movimiento real. Es lo que pasa un poco cuando vemos estas fotografías, ¿no?, del diseño del doctor Caligari, del gabinete del doctor Caligari, que vemos esta idea como del movimiento. El movimiento es una idea que tiene que ver con la modernidad, que la tomaron con distintos signos, por ejemplo los futuristas, ¿no?, pero que tiene que ver con ese movimiento muy vertiginoso que hace un corte muy grande con esa otra percepción que se tenía de lo que había sucedido antes de la Primera Guerra, que era un mundo lleno de normas, un mundo estable, un mundo donde las normas son lo que rige todo, ¿verdad? Un mundo sumamente represivo, de status quo, de conservación de las cosas como debían ser. Entonces, con esa ruptura, digamos, el artista también queda liberado a moverse, y a moverse fuera de lo que eran los límites, por ejemplo, de sus propias disciplinas. Es el caso de Dalí. Dalí crea esta obra en 1941, se llama Máquina de coser con paraguas, en un paisaje surrealista, y por supuesto es una cita muy lineal de este poema de los cantos de Maldoror de nuestro Lautréamont, que dice: bello como el encuentro fortuito en una mesa de disección de una máquina de coser y un paraguas. Lautréamont fue muy admirado y amado por los surrealistas, y acá lo que hace Dalí es justamente ponerle imagen a este poema. Pero lo interesante es que acá Dalí está pasando de lenguaje, porque esto es para un proyecto, una secuencia onírica dentro de una película que se iba a filmar en 1942, Moonlight, una película que se iba a filmar en Hollywood, que iba a ser como el inicio de la carrera de Fritz Lang en Estados Unidos. Fritz Lang era el director, nada menos que de Metrópolis, y va a desarrollar después su carrera en Estados Unidos. Pero en realidad esta película nunca la terminó Fritz Lang, porque tuvo un problema, se peleó con la productora, y en realidad la va a terminar otro director que ni siquiera va a usar esta obra de Dalí, que en varias ocasiones intentó también acercarse al cine. Bueno, recordemos, por ejemplo, esa primera colaboración con Buñuel en Un perro andaluz, que terminó con la pelea a muerte entre los dos, que nunca volvieron a tratarse ni a colaborar. Pero también, también intentó en los años 40 hacer algo con Disney, por ejemplo, que es un cortito que se terminó recién hace unos pocos años. Va a tratar de hacer cosas con Hitchcock, que le encarga también un fondo para una de sus películas. O sea, es un artista como que va a tratar de unirse a eso que era la fábrica de sueños, ¿no?, del siglo XX, de cualquier manera. Y pensar, digamos, el futuro, ahora que también hablamos de Metrópolis, tiene mucho que ver con esa idea que habíamos visto de este arquitecto francés, de Boulez, y con las preocupaciones que sobrevuelan, digamos, ese momento, que es, bueno, cómo van a evolucionar las ciudades,
cómo vamos a vivir en esas megalópolis. Y hay visiones que son visiones más optimistas, digamos, que tienen que ver con el orden, ¿verdad? Que tienen que ver eh, con una especie de convivencia entre las formas como más tradicionales y otras formas nuevas que van a facilitar esa comunicación, ese transporte, pero que van a cambiar totalmente lo que es la fisonomía de las ciudades tal como se conocían. Entonces, eh, hay todo un pensamiento, digamos, que tiene que ver con la arquitectura y que tiene que ver con el urbanismo. Por ejemplo, esta ciudad radiante de Le Corbusier de 1933, que tampoco va a llegar a hacerse. Después él va a hacer algo parecido en la India, que sí se va a concretar, pero que por supuesto tiene como una... A veces, lo que quiero decir es que a veces estas cosas se concretan, a veces simplemente van a florecer como una inspiración para concretarse mucho después. Es el caso, por ejemplo, de la Bauhaus, ¿no? Los primeros años de la Bauhaus, que son, por ejemplo, donde se produce este hermoso ballet, eh, son años como muy abiertos a la experimentación. Entonces, no se está pensando que algo que se va a diseñar se va a producir o va a producir una mejora en un electrodoméstico o en una forma arquitectónica enseguida, sino que hay una especie de confianza en que ese proceso experimental abierto a otras disciplinas, como puede ser la coreografía, va a va a ir llevando a encontrar estas nuevas formas, que pueden encontrarse desde la planificación de una ciudad hasta algo que aparentemente sería un tema menor, que es, por ejemplo, la ropa. ¿Qué ropa se va a usar para esta nueva era? Y acá tenemos el Tuta, es un modelo universal que tiene solo una, bueno, es un mono, ¿no? Es un enterito, como le decimos nosotros. Pero tiene que ver después, lo que pasa es que, bueno, ahora tiene otra connotación también por el tema de los obreros, pero era en ese momento, en los años 20, que son años donde todavía hay una ejecución, digamos, como muy tradicional, a pesar de los grandes cambios, del cambio de que las mujeres dejan el corsé, este, eh, bueno, de la liberación, digamos, del largo de la falda y otras cosas, en lo que eran las costumbres, en realidad no hay como una gran diferencia entre los que trabajan y los que no trabajan. Los obreros quieren vestirse como los burgueses, ¿verdad? Con esos brillos, este, con esos detalles, con esa falta a veces de practicidad, pero es justamente en los años 20 es una época que empieza a vincularse, justamente porque eran los más jóvenes los que estaban ahí a cargo, digamos, de esta generación que se llamó de los años locos, necesita vincularse con el movimiento y todo un desarrollo de nuevos hábitos que tienen que ver con jugar al tenis, con ir a la playa, con correr. Y para eso se necesita otra ropa. Así que acá tenemos al Tuta, que bueno, vamos a decir la verdad que no tuvo demasiado éxito, pero se parece a otros desarrollos también textiles que se hicieron, por ejemplo, durante el constructivismo ruso. Pero están estos movimientos, digamos, de refundación y de encontrar también dentro de ese sueño, un sueño que tiene que ser expresado por las formas arquitectónicas. Me pareció sumamente interesante esta postal de la Exposición Internacional de París de 1937. Es la exposición donde va a estar el pabellón de España con el Guernica, que muestra la Tour Eiffel y de un lado y del otro, simétricos y enfrentados, el pabellón de la Alemania nazi y el pabellón de la Unión Soviética. Fíjense ustedes cómo hay dos lenguajes, ¿verdad?, que son igualmente ostentosos. Quizás el de la Alemania nazi es como más claramente clasicista,
quizás el otro incorpora algo de lo que fue el movimiento constructivista. Pero en realidad ya en 1937 lo que había pasado con todos esos proyectos de la vanguardia es que habían sido y van a ser en los años subsiguientes sustituidos por proyectos mucho más clasicistas que el pueblo podía entender mejor. Entonces, digamos, ahí nace, ¿no?, en la pintura lo que se llama el realismo socialista. Pero es bien interesante cómo Speer, el arquitecto de Hitler, toma de alguna manera el estilo de Boulez para pensar, ¿no?, esta mega reconstrucción de Berlín después de la guerra. Esto es un proyecto que obviamente no se hizo, pero que Hitler le ponía como mucha energía, digamos, ¿no?, a esto de pensar cómo se iba a refundar Berlín con esta forma absolutamente neoclásica. O sea que lo que vamos a encontrar en el siglo XX, en estos años que son previos a la guerra, es que en realidad las vanguardias van a ser sepultadas como sueño en el tema arquitectónico y se va a dar lugar a una especie de renacimiento del clasicismo historicista que en realidad había sido, digamos, como había sido el estilo de los padres de esta gente que tomaba las decisiones, ¿no? Era como, bueno, volvamos a esto y vamos a dejar de pensar en que necesariamente tiene que haber formas nuevas, vamos a validarnos con las formas del pasado, ¿verdad? Y los sueños del futuro tienen la misma forma de lo que ya conocimos. Es como un discurso estético tranquilizador, ¿verdad? Hacia esos también obreros que no habían tenido la educación como para poder aceptar estos cambios tan radicales de las formas de la vanguardia. Y mientras se hacía la Exposición Universal de París, se venía unos vientos de guerra, ¿no? Y vamos a hablar de una pareja que fue muy amiga de Remedios Varo, Eleonora Carrington y Max Ernst, que en agosto del 38 deciden alejarse de París y se van a comprar una granja del siglo XVI que estaba que tenían en el Valle de Ardèche, que tenía unas hectáreas de viñedos que, bueno, ambos se dedicaron muchísimo. Y acá, hablando de construcciones, Max Ernst también hizo unas esculturas muy surrealistas, se dedicó mucho como albañil a embellecer esa casa. Pero en septiembre del año siguiente, del 39, Max Ernst es arrestado como extranjero enemigo, él era alemán y era judío, internado en el campamento de Les Milles, cerca de Provence. Acá comienza, digamos, ¿no?, a acercarse y él va después a ser liberado y va a volver a París. Max Ernst había desarrollado en estos años unos collages maravillosos que ahora para nosotros tienen un encanto que no tenían quizás para un espectador de esa época, porque justamente lo que hizo fue tomar grabados de las revistas victorianas, es decir, de las revistas que habían sido las de sus padres, ¿no? Esos grabados sumamente detallados que mostraban esa vida burguesa que él va a subvertir mezclándoles monstruos, o sea, todo lo que está bajo esa apariencia tan correcta, tan disciplinada, y en realidad está ocultando esa existencia monstruosa, ¿verdad?, por debajo. Estos son unos 184 collages que trabajó, divididos en grupos relativos a los 7 días de la semana, ¿no? Lo había trabajado en 1936. Leonora Carrington huye a España y en España se quiebra su salud psíquica, tiene un brote psicótico y su muy tradicional familia inglesa con la que había roto
se hace cargo y la internan compulsivamente en un manicomio. Un manicomio en Santander que supuestamente tenía unos procedimientos muy, muy avanzados para la época para tratar este tipo de patologías, que en realidad consistieron en una internación muy brutal con electroshocks, con unas medicaciones sumamente agresivas, que ella va luego a volcar en su obra, recordando, digamos, este momento en que estuvo. Ella dice, allá abajo es el infierno. O sea que ese infierno de la locura y del sufrimiento lo va a arrastrar toda su vida y y va a atravesar, digamos, su obra. Hay mucho sufrimiento en esta época y una de las formas, además de la locura, que puede ser como una especie de salida, está en este viaje imaginario de Lea Goldberg. Son unas cartas que ella crea como una novela desde su confinamiento y que hablan de una mujer, es autorreferencial, una mujer joven que huyendo de un amor desdichado, de un hombre que no la corresponde, viaja imaginariamente por varias ciudades y le escribe cartas desde allí. Es bien interesante cómo ella entrecruza, digamos, datos de la realidad, el Berlín nazi, por ejemplo, con otros pensamientos que la alejan justamente, que la dejan viajar y abrirse a otras realidades. Es un poco cosas que pasan, ¿no?, en este momento de la preguerra. A Remedios Varo también le va a pasar, digamos que estas experiencias de huida, ¿verdad?, como la de España a Francia, la van a marcar mucho. Y en esta obra de 1961, ella va a hacer un tríptico, son tres en la huida hacia la torre y bordando el manto terrestre, en la que va a contar su propia historia y su propia historia también de huidas. Otro que es importante es Magritte, por supuesto. Si bien Magritte en realidad estuvo como aparte del movimiento surrealista, Magritte va a trabajar el tema de los sueños y el tema de lo onírico y el tema de poder mirar esa otra realidad que está por debajo, ¿no?, tomándolo a veces con cierta ironía y a veces, como en este caso, con este ojo tan perturbador, ¿verdad?, que por un lado está reflejando el cielo y por otro lado convierte la pupila en una especie de sol negro, que tiene mucho que ver con esa época, ¿no?, donde también no se sabe hacia dónde se va. Y el cine también va a reflejar esto en este año 39, cuando se estrena El Mago de Oz, que es una especie de metáfora, digamos, de lo que sucede en el mundo de lo onírico, como reflejo de lo que son las claudicaciones, las luchas, los enemigos de la vida real. Es una película sumamente interesante aún hoy, ¿no?, donde abajo de todo esos paisajes en Technicolor tan escenográficos y esos efectos especiales, ¿verdad?, que me parecen tan tiernos hoy, en realidad hay un trabajar lo onírico de una manera súper interesante, ¿no? Cuando llega 1941, Dolores Varo perdón, Remedios Varo, ¿por qué digo esto? ¿Cómo me equivoco con el tema de Remedios y Dolores? En realidad a ella le pusieron Remedios porque fue el remedio de la desdicha de su madre, que había sufrido mucho con la pérdida de un hijo anterior, un hermano que no sobrevivió de Remedios. Así que tengo que recordar que es Remedios y no Dolores, pero es una época de mucho dolor. Los detienen a ella y a su compañero, los nazis. Ella no va a hablar de lo que pasa durante esta detención, posiblemente fue torturada, y gracias a la ayuda
una fundación que había hecho Peggy Guggenheim con otros, consigue salir de Francia, va a ir a dar a Marruecos y desde Marruecos se exilia a México. ¿Por qué México? Bueno, porque México en ese momento estaba recibiendo, tenía una política de recibir a los refugiados. Y ella llega a un México del que no sabía nada, obviamente, pero que es un México que está pasando una etapa artística sumamente significativa de reivindicación de lo que son sus propias raíces culturales, su propia estética. Es un momento sumamente importante donde además la pintura muralista toma lugar en los edificios públicos, o sea, empieza a tomar un protagonismo realmente importante por las dimensiones. Estamos hablando de 3 muralistas, digamos, que son muy famosos, pero que obviamente hicieron escuela, y hay muchos muralistas más, pero estamos hablando de muchísima presencia del arte, este arte que refleja las luchas, que refleja los sueños también de los mexicanos, con una forma que trata de hacer un rescate también de lo que había sido la pintura de los mayas, esa tradición, digamos, muralista, pero son proyectos llevados adelante por hombres que son muy fuertes, como Diego Rivera, ¿no? En todos los sentidos políticos, como influencia social, y son grandes proyectos, son proyectos que involucran a mucha gente, que involucran procesos donde se trabaja al fresco, con ese desafío que tiene el fresco, de que hay que trabajar con cierta, ¿verdad? Con cierta prontitud, porque se seca. Y frente a esos popes, digamos, hay todo un movimiento que tiene que ver en Latinoamérica con otras grandes construcciones, con otros grandes sueños, ¿verdad? Como puede ser el sueño de Brasilia, lo de sacar a la capital de lo que había sido tradicionalmente San Pablo y colocarla en un lugar específicamente diseñado para funcionar como capital de este país. La Brasilia es una utopía moderna, ¿no? Que van a llevar a cabo Lucio Costa como urbanista y Niemeyer. Lucio Costa de alguna forma es como el responsable de haber pensado en esta ciudad que no es para caminar, sino que es una ciudad que exige el transporte por automóviles. Y Niemeyer creo que va a tener como una mayor vigencia, bueno, por toda la innovación que hace arquitectónica, pero tiene ese sentido, digamos, ¿no? También de la igualdad, de que todos vivan y todos tengan acceso a los mismos servicios, ¿no? Es un poco también lo que va a inspirar en estos años las construcciones también, por ejemplo, en Yugoslavia, ¿verdad? Con este otro estilo que es el brutalismo. Acá nosotros tenemos como algo que sería un proto-brutalismo a la Facultad de Ingeniería de Villamarjó. Esta es una exposición que encontré que me pareció muy interesante, que hizo el MoMA, de un fotógrafo que viajó por toda la antigua Yugoslavia capturando estas imágenes de estos edificios tan innovadores en su forma, son todos edificios públicos que muchos no están en desuso, o sea, que ha pasado entonces hoy con todas estas utopías, con todos estos sueños, ¿no? Muchos han sido abandonados o se han reconvertido en otra cosa, pero está como muy presente esa idea de la gran construcción pública. Y justamente tanto Remedios Varo como Leonora Carrington van a tomar como por otro lado. Frente a toda esta cosa un poco patriarcal, ¿verdad? De imprimir al futuro estas huellas, ¿no? Tan importantes, ellas van a hacer una obra que tiene que ver con la interioridad.
que tiene otras dimensiones muchísimo más pequeñas, que tiene otros niveles de elaboración pictórica. Leonora Carrington también va a llegar a México y va a desarrollar una gran amistad con Remedios Varo y a veces es como muy irónica cuando pone los títulos de sus obras, a veces los pone en español, a veces los pone en inglés, pero bueno, es una obra también como muy marcada por el surrealismo y a su vez tomando de México una nueva coloratura. La otra gran amiga de Remedios Varo va a ser Kati Horna. Kati Horna es una fotógrafa húngara y acá tenemos un retrato de Remedios Varo con una máscara, ya todo el arte de la foto es sumamente surrealista, ella parece salir de un huevo del Bosco, ¿verdad? Hay algo también lúdico lúdico, inquietante y onírico, ¿no? en este retrato de Remedios Varo, y va a ser una obra sumamente interesante. Yo acá elegí esta con estas muñecas porque me pareció muy sugestiva, pero en realidad ella tiene otras obras que son más de calle, una fotógrafa realmente interesantísima. Y entre las tres van a ser tertulias y van a ser salidas también en este nuevo lugar a buscar, por ejemplo, hierbas que se decían que eran medicinales o que provocaban determinados efectos, van a ir por los mercados, van a conocer todos estos ingredientes, digamos, de la comida mexicana, de los sabores. Es bien interesante cómo estas tres mujeres exiliadas van a crear estos lazos de amistad y de investigación, no solamente de lo típico de México, sino también van a estar interesadas en el psicoanálisis, en la alquimia, en fin, en otras cosas que andaban por ahí que justamente van a ayudarlas a conformar su navegación por este mundo tan distinto. Se llama Tres mujeres y cuervos en la mesa, es de 1941 y de alguna forma está hablando de esas tertulias que tenían las tres. Dice Remedios Varo, soy de México más que de ninguna otra parte. Es en México donde me he sentido acogida y segura. Para mí era imposible pintar antes entre tanta inquietud. Dice, mientras se sumerge en el país surrealista por excelencia, como lo definió Breton. Justamente, ¿no? Es el final de esta larga carrera de cambios, de incertidumbres, de huidas, y México la va a recibir, no le va a resultar fácil. Ella no era una mujer de fortuna, no le va a resultar fácil resolver lo que es su vida económica, pero bueno, va a hacer muchas cosas. Va a ayudar a Leonora Carrington a pintar escenografía, por ejemplo, una que se hizo para una apuesta que la escenografía era de Max Chagall, de Aleco, va a hacer ilustraciones, va a falsificar de químicos, por ejemplo, ¿no? O sea que va a vivir esta etapa en México, por un lado, signada por estas preocupaciones económicas, pero alguien dice, y me pareció una imagen súper interesante, que en realidad, con todos esos problemas económicos, igual estaba rodeada de originales, de Picasso, de Max Ernst, ¿no? De todos los que habían sido sus amigos surrealistas. O sea, en realidad estaba en medio de esos tesoros que eran como también el vínculo con ese momento. Pero bueno, lo de ser viajera lo tenía, y en 1947 se va a ir a Venezuela. En Venezuela estaba su hermano y estaba su madre, un hermano que era investigador en ciencias biológicas, y allí Remedios Varo va a trabajar con él, ayudándolo en sus investigaciones, haciendo registros como de dibujo, digamos, científico, y también va a conseguir un contrato con Bayer
para hacer una campaña de concientización sobre la necesidad de lavar profundamente las frutas y las verduras. Y acá vemos a estos pequeños seres malvados que parecen del bosco también, ¿verdad? Que atacan, nos atacan cuando el agua no ha sido suficiente, y que a mí me hacen recordar a Wilfredo Lam, ¿no? Como que también estos monstruitos tienen algo profundamente latinoamericano y sincrético. En 1949 vuelve a México y continúa trabajando como ilustradora publicitaria. En 1952 se casa de nuevo con Walter Gruen, que era un político y periodista austríaco, que la admiraba mucho, era dueño de una casa además de música clásica, y ahí encuentra finalmente como la estabilidad que le permite también dejar de trabajar en la parte de la ilustración comercial y dedicarse totalmente a la pintura. Esta obra de 1957 se llama El Vagabundo. Para mí tiene una regambre muy del Bosco, ¿verdad? Estas formas y esta idea, digamos, del vagabundo que va con su especie de cascarón, que es manto, pero también le sirve como vehículo, ¿no? Atravesando a la vez hay una fragilidad enorme en las ruedas, en las hélices, y lleva consigo colgadas ¿no? sus elementos de cocina, y a través del manto abierto vemos también un retrato. Es esa especie de aceptación de que va a ser siempre una vagabunda, ¿no? Es decir, que también si no la lleva a las circunstancias a tener que moverse, la van a mover los sueños de conocer, los sueños de ver otras realidades. Es muy gracioso además como algo tan doméstico, ¿no? Como el gato viaja con este vagabundo ahí en sus pies. Esta época va a ser la época quizás de madurez y de mayor importancia de lo que es la carrera pictórica de Remedios Varo. Esta es la creación de las aves de 1957. Y acá vemos cómo además hay una presencia, ¿no? De ese tema un poco de la alquimia, de una precisión, de temas que tienen que ver con como ese espejito triangular, como el de Newton, ¿verdad? Con la ciencia. Es como que ella no olvida tampoco ese origen, digamos, de su padre ingeniero, ¿no? Ese interés científico por las cosas y esas mecánicas a veces absurdas, ¿no? Que se ejercen, pero que sirven para explicar cuáles son las transmutaciones entre la realidad, lo que se necesita de alguna forma de decir, y la obra artística. Acá hay otra obra también autorreferencial, ¿no? Que se llama Papilla Estelar. Es como muy tierno la forma en que ella está alimentando a esta luna. Ella no tuvo hijos, no tuvo de ninguno de sus matrimonios, pero bueno, tuvo una actitud muy maternal con los gatos, por ejemplo, así que de alguna forma estos gatos son una presencia constante en su vida, lo dan cuenta muchas fotografías y también en su obra, ¿no? El gato helecho, que este barcino parece, ¿verdad?, ser hecho de hojas de helecho, y en este otro paraíso de gatos. Y las ciudades y los territorios, digamos, siguen hasta el final de su obra teniendo una importancia muy grande, que nos habla, ¿no? de estas especies de tránsitos por ciudades imaginarias. Las ciudades hacen recordar mucho, ¿no?, a la pintura del Trecento también, estas perspectivas como isométricas, y de estos tránsitos, ¿no?, que se dan como en espiral. Parece que
viaja, sueña, pero de alguna manera siempre está como retornando al centro. Y en esta mujer, saliendo del psicoanalista, ella escribe a su hermano: esta señora que sale del psicoanalista arrojando a un pozo la cabeza de su padre, como es correcto hacer al salir del psicoanalista, en el cesto lleva otros desperdicios psicológicos, un reloj, símbolo del temor de llegar tarde, etc. El doctor se llama doctor F.J.A. Freud Young Adler. El psicoanálisis tuvo un papel importante en la vida de Remedios Varo, que pasó por acá, pero también, como decía, lo unió con otras búsquedas espirituales, con muchas lecturas, es decir, con una apertura que tenía a tratar de entender, ¿verdad?, sus propios procesos. Pero bueno, es una mujer que escribe con muchísima gracia, ¿no? Siempre con cierta ironía, y esa ironía poética también está en su pintura, en esta forma, ¿no?, casi de miniatura medieval, en que nos presenta a esta mujer tan elegante, saliendo de su psicoanalista y deshaciéndose de las cosas, del lastre ese que, bueno, seguramente no salía solamente en su pintura, sino que también en el diván. Es la época esta también, estos años 60, de una especie de esperanza en el diseño, ¿no? Ya venía de antes. Acá tenemos una mecánica popular de los años 30, ¿no? Con un artefacto que permitiría andar cómodamente por el agua. Siempre que hay una mujer quiere decir que es muy fácil de usar o que es muy liviano. Y acá un tema ya en la Segunda Guerra Mundial, un tema bastante más masculino, que es el tema de estos vehículos que permiten a la vez protegerse y avanzar durante una batalla. Pero también tenemos que pensar que estamos en los años de los viajes a la Luna, y entonces esto también va a tener su influencia en el diseño y en todo lo que tiene que ver con la imagen, digamos, popular de lo que pueden significar estos viajes y estos contactos por fuera del mundo. Acá me pareció interesante, bueno, uno traerles este diseño prospectivo de este hombre que avanza, ¿verdad?, como inserto en el vientre de un robot. Y por otro lado, el diseño de Balmain o de Balenciaga, son varios los jóvenes que en esa época están viendo también el nacimiento como de otra era y que hacen estos diseños, digamos, que son tan renovadores y que algunos influenciaron y llegaron de alguna manera a difundirse, y otros quedaron como, nada, como estas cosas que a veces pasa con el diseño utópico, ¿verdad? El uso de los nuevos materiales, de los colores, de repente encontró formas menos extremas, ¿no? Pero acá vemos cómo la carrera espacial está súper presente en esta fotografía. En realidad el vestuario es como bastante moderado, ¿no? Pero este niñito vestido de astronauta como en primer plano, y acá esta mujer con este casco que recuerda a los astronautas. Hubo mucha elaboración a partir de eso. Este sombrero casco de peluche, ¿no? Esta capucha que también funcionaría como un casco. Y después el tema de los sombreros, ¿no? Ese tema de lo funcional, este sombrero de copa alta con bolsillitos para llevar todo, o este otro que permite, con aberturas que permiten ver a través. Son como estas señales, a mí me parecen sumamente encantadoras, ¿no? De cómo soñamos que puede ser el futuro y cómo, bueno, probamos cosas, pensamos que se van a dar determinadas relaciones y en realidad, bueno, pues hay una parte de todo esto que queda frustrada, que queda sola, ¿no?
Remedios Varo va a morir de un ataque cardíaco el 8 de octubre de 1963 en México. Cuando muere estaba pintando esta naturaleza muerta resucitando. Fíjense ustedes que impresionante, ¿no? Ahí la coincidencia. Y André Breton, cuando se entera, escribe: el surrealismo reclama toda la obra de una hechicera que se fue demasiado pronto. Es muy bonito esto, que la llamen hechicera, es algo, una imagen en la que ella misma recurrió muchas veces, incluso tomando en broma el tema de sus gatos, ¿no? Pero también le llamaron la Leona de Madrid, a pesar de que no era de Madrid. Pero bueno, esta mujer tan fuerte, tan vital y que había pasado tanto, su corazón finalmente la traiciona y muere muy joven. Su viudo, Rubén, va a hacer, cuando ella muere, una compra de todo lo que pudo acceder, que estaba en manos de amigos. Ella no vendió mucho en su vida, más bien regaló, pero él va a hacer va a comprar formalmente todo lo que puede de la obra de Remedios Varo. Va a haber un juicio de la familia de ella, de una sobrina que reclama la obra. Finalmente se va a reconocer la propiedad de todo ese patrimonio de Gruen, que lo había hecho legalmente, digamos, y él dona toda la colección que se declara monumento artístico mexicano en el 2001. Y el año pasado, en el 2019, Eduardo Constantini, el fundador del Malva, compra por 3 millones y algo de dólares, sí, 3 millones 600 creo, de dólares, compra esta obra que se llama Simpatía, La rabia del gato, de 1955, para el Malva. Y de alguna forma, bueno, la idea era que esta exposición antológica de Remedios Varo, que se hacía este año, iba a servir como para presentar esta obra. Es una exposición fabulosa, con 120 horas, hay pinturas, hay dibujos preparatorios, finales, hay bocetos, hay fotografías, hay cartas, hay escritos. Bueno, esperamos que que iba a ir creo que hasta el 25 de junio, que se extienda, dadas estas circunstancias, y que podamos verla. Ella escribe, para cerrar un poco este retrato, dice: esta reencarnación no fue fácil. Después de atravesar mi espíritu, primero por el cuerpo de un gato, después por el de una criatura desconocida perteneciente al mundo de la velocidad, es decir, a ese que nos atraviesa a más de 300.000 kilómetros por segundo, que por lo tanto no vemos, fui a dar inexplicablemente al corazón de un trozo de cuarzo. Al favor de una tormenta abominable, los fenómenos eléctricos me fueron favorables, y cayendo un rayo en dicho trozo de cuarzo, rescató mi espíritu, que describiendo una espiral, fue a alojarse en el cuerpo de una mujer metidita en carnes que por allí circulaba. Me siento satisfecha de esta circunstancia, y por eso me atrevo a escribiros en el entendimiento de que no me habéis olvidado. Bueno, creo que realmente es un artista que no va a ser olvidado. Y bueno, cuando les contaba un poco sobre las dificultades de armar esta charla sobre el tema de los sueños en el arte, encontré esta frase de Borges que lo dice perfectamente, ¿no? Dice: todas las artes son acaso una forma de sueño. Es decir, siempre el arte va a tener un vínculo que podemos encontrar de una manera u otra. Yo he elegido algunos. Y en el caso de Fellini, me parece un cineasta que justamente ha trabajado tan bellamente el tema de los sueños. Recuerdo que Fellini tuvo un diario de sueños, un diario en el que se atrevió a poner absolutamente todo lo que pasaba en su vida real, y también en sus ensoñaciones, en sus pensamientos más profundos. Un diario bellamente ilustrado por el mismo Fellini, por supuesto.
pero no me voy a referir a la obra de Fellini, de 8 y medio, o a Dolce Vita, o a La nave va, que son obras, ¿verdad?, que tienen tanto contacto con el tema de los sueños, sino que me voy a quedar en una publicidad que hizo Fellini para Campari en 1984. Hay que recordar que Fellini venía de una familia que estaba vinculada a esta firma. Su padre trabajaba para Campari y le proponen hacer en los 80 un proyecto de un comercial y no resulta nada fácil. Fellini tiene que escribir 7 guiones diferentes antes de que la compañía acepte. Y lo que hace es, en un minuto, dice uno de sus biógrafos, nos da un capítulo de la historia de la batalla entre hombres y mujeres. Es una pareja que viaja en un tren con un aire tremendamente aburrido uno del otro. Y hace referencia a la neurosis de la televisión. Ella va haciendo como una especie de zapping por la ventana con el que va cambiando los paisajes. Insinúa que estamos menospreciando los dones milagrosos de la naturaleza y la historia, y ofrece la esperanza de que pueda haber una pantalla que le devuelva la alegría. La pantalla que le devuelve la alegría a esta pareja es una pantalla que parece, la verdad, que un quírico, y que tiene, obviamente, una botella de Campari. Dice, la pequeña historia es tan rápida como un tren y tiene un toque notablemente ligero. Esta publicidad está publicada en YouTube, donde la encontré, así que para ver otro costado diferente de Fellini, porque bueno, ya vimos que Remedios Varo vivió toda su vida de la publicidad. Acá tenemos a Fellini haciendo publicidad. Y en el territorio de los sueños y el cine, esta película de Akira Kurosawa es excepcionalmente hermosa. Justamente son sueños, habla de sueños, los pone en escena, como ¿no?, que es el de los cuervos, donde un joven va a visitar a Van Gogh, que está pintando justamente los sueños. Y como una matrioshka, en realidad, quien hace de Van Gogh es nada menos que Martin Scorsese. O sea que hay una cita y otra. Hay dos visitas a los sueños. Otra película que les recomiendo son Las aventuras del Barón de Munchausen, de Terry Gilliam. Es una película del 88, bellísima, con un diseño de arte increíble. Así que bueno, se las súper recomiendo. Creo que también la pueden encontrar en YouTube. Es maravillosa, maravillosa absolutamente. Y bueno, ahora vamos a pensar, a visitar los sueños de algunas compañeras que tuvieron la generosidad de compartir con nosotros imágenes de sus propios sueños. Este es de Ana Inés. Ana Inés es una ilustradora joven que ahora está viviendo en Italia, que trabaja en forma digital. Y bueno, este es un sueño que nos manda desde donde está viviendo, en el norte de Italia, un lugar especialmente azotado en esta época. Y bueno, posiblemente ella esté extrañando este mar, que es el de Piriápolis quizás, que Cecilia nos trajo como dentro de estos sueños de libertad. Me pareció que justamente lo que tiene este paisaje de Cecilia es eso, ¿no?, que me hizo recordar cómo necesito ver un poco más allá, ¿no? Cuando la mirada tantos días, tantas semanas, está como confinada también a los límites, ¿no?, muy cerquita de las paredes o de lo que podemos ver a través de las ventanas de la ciudad. Uno siente que necesita urgentemente, que está soñando con estos horizontes abiertos, con ver directamente la tormenta sin más interrupciones, ¿no?, sin planos intermedios. Y acá, perdón que me equivoqué, Madelón nos trae como sueño un viaje que
fue un sueño, pero que fue un viaje real que hizo entre diciembre del 98 y enero del 99 a una Praga que ya no existe, porque, bueno, es una Praga todavía no abierta del todo, ¿no? Al turismo, ni a toda esa vida comercial que tiene ahora, una Praga, digamos, llena de esa belleza gráfica, de esas marionetas, de esos colores, de esa estética tan especial que tiene Praga. Y bueno, como decía alguien, es verdad, nosotros si visitáramos la misma ciudad no es la misma, pero tampoco nosotros somos los mismos, ¿verdad? Así que estas experiencias a veces se pueden visitar solamente en los sueños. Y Lucía nos trae estas imágenes que son de Nepal, donde pensó que ella estaba soñando. O sea, era tan maravilloso estar ahí, que realmente parecía como la realización de un sueño, ¿no? Un sueño de viaje espiritual también, pero también, bueno, un viaje real. Mabel, lamento no haberlo podido reproducir mejor, porque ella me manda este collage de fotografías que constituyen un collage de su sueño botánico en su jardín. Y me manda esta otra fotografía que me pareció como un símbolo de lo que está sucediendo en este momento, de este gladiolo que se dobla y crece, ¿no? hacia el cielo, asomándose y acercándose al sol. Me pareció que era una bella metáfora floral de lo que nos está pasando estos días que estamos ahí con la ñata pegada al vidrio y pensando en qué va a pasar cuando podamos atravesar estos límites invisibles, pero bueno, reales que nos impone la cuarentena. Siguiendo con una serie que tiene que ver, que está elaborando en este momento, siguiendo su cuarentena, Elena nos trae este fotomontaje que se llama Soñando Otros Mundos. Y tiene esa exquisita sensibilidad de las otras obras de Elena con las que trabaja, digamos, estas imágenes como de la incertidumbre, y acá justamente la proyección, digamos, hacia otros mundos que estamos soñando. Carmen, trabajando con esta técnica que también desarrolló Carlitos Pirelli, ¿verdad?, del papel y del collage, nos trae estas imágenes tan bellas de estos sueños que parecen nacer, ¿no? Como del material, y bueno, y darnos esa idea de una existencia onírica, pero que se va haciendo carne en la misma pulpa de este papel, interactuando con otros materiales, atravesándola o siendo atravesada, ¿no? por estos rasgos de la pintura, creo que sangre, ¿no? de los recuerdos, de estos encajes. Me pareció bellísima y bueno, muy agradecida. Y para cerrar, tenemos esta obra de Raquel, que me escribe Los sueños y la realidad. Ese es el nombre de la obra. Es una instalación dentro de un estuche que se supone contiene algo precioso. Se encuentran espejos sin reflejos. Algo muy preciado, el tiempo con los otros. Lo represento como un encuentro de espejos. Y estoy en cuarentena, sola. Y sueño, sobre todo, con los que ya no están y vienen a visitar. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido este viaje por el territorio de los sueños y nos veremos el próximo sábado.